Bienvenidos, estimados estudiantes de la Cátedra de Sistemas de Control. En esta ocasión les voy a explicar brevemente el manejo del sistema denominado Laboratorio Virtual de Control. Este sistema nos permite realizar actividades prácticas relacionadas con lo que son las estrategias de control y específicamente lo podemos trabajar con cuatro módulos de medición y control de las cuatro variables principales en un sistema de control: medición y control de presión, medición y control de flujo, medición y control de nivel y medición y control de temperatura. Y adicionalmente podemos analizar el funcionamiento de los controladores PID, de los controladores on-off y de los controladores lógicos programables conocidos como PLC. En la actividad práctica que vamos a realizar durante esta unidad, la unidad 3 de estrategias de control de procesos, vamos a hacer referencia a los cuatro módulos de medición y control de las cuatro variables fundamentales, y también vamos a hacer una introducción a lo que es el control lógico lógico programable, control por PLC. Iniciamos entonces con la variable medición y control de presión. En este caso tenemos un sistema conformado por una etapa en la cual existe un tanque de agua a través de la cual se va a succionar el líquido por una bomba. Esa bomba va a enviar el fluido hacia un tanque de presurización, el cual va a presurizar el fluido, y luego a través de un lazo de control PID se va a distribuir el agua de acuerdo a un valor de referencia fijado en presión, en libras. De acuerdo a este valor de presión, entonces se hará lo que sería el proceso de despresurización. ¿Cómo trabaja este sistema? Siempre que vamos a trabajar con este laboratorio virtual, lo primero que tenemos que es colocar en ejecución continua el modelo para que el modelo se esté ejecutando. Una cosa es la ejecución del modelo y otra cosa es el proceso, la simulación del proceso. En este caso, al colocar en esta posición el modelo, ya está listo para que se pueda ejecutar la simulación del proceso. Para ejecutar el proceso de presión, simplemente tenemos que accionar el voltaje que energiza un relé, y ese relé a su vez energiza una bomba. Esta bomba va a succionar el fluido, como se puede observar, hacia el sistema de presurización. Nótese que acá la aplicación nos da un mensaje, una advertencia que dice que debes activar la válvula PB1. Esta válvula es una válvula manual, por lo tanto podemos abrir esta válvula para que entonces el líquido pase a través de la bomba, a través de la válvula manual, y comience a presurizarse. Observemos el PSL, que está en color rojo porque hay una baja presión, no hay presión. En este momento, cuando la presión llega a 10 psi, el switch de presión, de baja presión, se coloca en color verde. Eso quiere decir que ya está en condición normal. La presión sigue aumentando dentro del recipiente, el fluido sigue pasando hacia el presurizador. Sin embargo, todavía no hay distribución porque no he activado el proceso de descarga. La presión se va a ir incrementando. Nótese que acá en el gráfico observamos la presión del T01, esta presión del tanque es la línea de color verde, el color rojo me indica la presión en el transmisor de presión, que sería la salida, que todavía no lo hemos activado, y este color fucsia la corriente. Fíjense que al llegar a 50 libras, el sistema detecta que hay una alta presión. Al haber una alta presión, a través de este switch se le envía una señal al relé eléctrico, el cual desenergiza la bomba, se deja de succionar fluido al detenerse la bomba, y por ende ya el sistema se encuentra presurizado. Pero como esta válvula está cerrada, lo cual indica este color rojo, dice acá: debes ajustar el set point para despresurizar, es decir, para sacar el líquido del tanque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la señal de set point o el valor de referencia, indicando una presión X. Por ejemplo, si yo quiero bajar sacar o distribuir el agua a una presión, supongamos de unas 20 libras, yo presiono acá el número 20, ¿ok? Hacemos clic en el modelo, y al realizar esta operación, pues el proceso comienza a aperturar la válvula. Fíjense que el porcentaje de apertura de la válvula comienza a crecer, el líquido comienza a pasar hacia el sistema de distribución, y la presión se va a ir incrementando mientras la válvula vaya abriendo. A medida que el transmisor va marcando mayor presión, también va marcando mayor corriente. Fíjense que aquí ya las gráficas del transmisor y de la señal de corriente del transmisor comienzan a incrementarse. ¿Dónde se va a estabilizar el sistema? Una vez que llegue a 20 psi. Fíjense que en este caso llega a 20 psi porque yo estoy ajustando ese valor, puede ser cualquier valor.
Nótese que a medida que el líquido va saliendo del recipiente a una presión de 20 psi, observen que el recipiente de presurización o el tanque de presurización va disminuyendo. Al ir disminuyendo el tanque de presurización, fíjense que los dos interruptores están en color verde, indicando que la presión está en un intervalo normal. Cuando la presión llegue a los 10 psi, que es el rango de baja presión al cual está ajustado este sistema, este interruptor de baja presión debe cambiar de color rojo y al indicar una baja presión le debe enviar una señal al relé para que el relé suministre energía a la bomba y luego entonces comience otra vez el proceso de presurización. Nótese que en la gráfica vamos a llegar hasta el punto mínimo que es 10 psi. Aquí comienza nuevamente el proceso de presurización, se arranca la bomba, ¿verdad? Y luego el ciclo se va a repetir así indefinidamente, ¿verdad? Siempre y cuando yo mantenga el sistema en condición estable. Bien, de esta forma también podemos analizar que en este caso de la etapa de entrada tenemos unos elementos digitales que son lo que normalmente se llaman una estrategia de control off, mientras que en la salida tenemos un controlador, se está simulando un controlador PID o un controlador regulatorio, que es un control regulatorio, perdón, que permite que el proceso salga, el líquido se desplace del recipiente a una presión determinada. Por eso a este sistema entonces se le llama sistema de medición y control de presión. Fíjense que aquí comienza a repetirse el ciclo de carga, descarga, carga y descarga, y así vamos en el tiempo a observar periódicamente el funcionamiento del sistema. Bien, para ahora analizar el sistema de nivel, vamos a pasar primero el de nivel. Tenemos entonces aquí dos opciones, un control por switches y un control por diferencial de presión o también por PID. El mensaje del simulador dice que debes seleccionar el tipo de control con el que se ejecutará el proceso. Recuerden que primero debemos entonces ejecutar el modelo, seleccionamos el tipo de control con el cual queremos hacer la estrategia de control. Por ejemplo, en este caso la primera sería por control de switches. Si vamos a operar por control de switches, quiere decir que el sistema de nivel se va a dar a través de estos dos elementos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir esta válvula manual para que el líquido entre. Este tipo de control por switches también indica que debes abrir la válvula 2 de forma manual, que sería esta válvula que está acá, omitiendo el set point. Para abrir esta válvula manualmente, simplemente le vamos a dar clic al porcentaje de apertura directamente y nosotros lo colocamos en el valor porcentual que nosotros queramos para que entonces comience el líquido a caer al recipiente, comience a fluir. Nótese que acá entonces el líquido comienza a fluir en el tanque, ¿verdad? Hay un fluido continuo desde la entrada pasando por el recipiente y luego hacia el sistema, hacia la línea de distribución, pero este líquido se va a detener justo, este nivel se va a detener justo acá, porque se bloquea con este interruptor la válvula de entrada. Por lo tanto, como aquí hay salida, el líquido, al no entrar más, el líquido comienza a disminuir su nivel justo hasta que llegue al punto del interruptor de bajo nivel, LSL. En ese momento, el interruptor SLL envía un comando hacia la válvula de entrada para abrirla y luego comienza entonces a repetirse el ciclo de llenado y vaciado del recipiente. Fíjense que en este proceso, cuando yo seleccioné el control por switch, que son estos dos, y junto con esta válvula estamos estableciendo una estrategia de control on-off. Este peso específico de 1 indica que el líquido que yo estoy simulando en este caso pues es un líquido de agua. Yo pudiese cambiar ese peso específico para otro tipo de fluido. Ahora, nótese que aquí en la salida el sistema está midiendo la presión que está del líquido que está contenido en el tanque. Sin embargo, no hay una intervención de este controlador. Simplemente lo único que hice fue abrir la válvula manualmente para que el líquido salga, y quien va a controlar el aumento y el incremento y el decremento del nivel va a ser la apertura y cierre de esta válvula a través del accionamiento de cada uno de estos switches. Por eso a esta estrategia se le llama control por switches. Es una estrategia control on-off que en este caso se trabaja a través de estos dos interruptores. Ahora, vamos a cerrar nuevamente y vamos a entrar a la aplicación, pero ahora no la vamos a trabajar por interruptores, sino que ejecutamos el modelo y vamos a seleccionar ahora el control por diferencial de presión, que también se le puede llamar control por PID o control regulatorio, que sería a través de este sistema. Hacemos clic, abrimos la válvula, disculpen, en este caso obviamente yo debo seleccionar primero el sistema, el control
que voy a realizar, ¿verdad? Control por presión. Entonces dice acá el mensaje que para el control por diferencial de presión el tanque 3 debe contener líquido. En este caso el sistema le asigna un valor específico. ¿Ok? Entonces abrimos acá el sistema. Debo abrir la válvula FB01, que es esta que está acá, para observar que el nivel, observar el nivel de líquido dentro del recipiente, ¿verdad? Bien, fíjense que ahí comienza entonces el líquido, al abrir esta válvula, comienza el líquido a caer en el recipiente. Hay un valor contenido, es decir, el punto inicial de la simulación es ya con un líquido dentro del tanque 3. Pero ahora, para poder distribuir el sistema y mantener cierto líquido dentro del recipiente, es necesario trabajar con esta estrategia, control por diferencial de presión, que es este señor. Aquí en este caso el nivel del recipiente es medido en función de la presión que ejerce el líquido contenido en el tanque, por eso se le llama diferencial de presión. En este caso la unidad es pulgadas de agua y aquí hacemos referencia a que ahorita en este momento en el punto de partida de la simulación hay 70 pulgadas de agua. Ahora, vamos a colocar un set point, ¿verdad?, al cual nosotros queremos que el nivel se mantenga. Por ejemplo, en este caso, si tenemos 70 pulgadas de agua, yo voy a decir que quiero que el nivel se distribuya manteniendo acá un desplazamiento dentro del tanque de unas, vamos a suponer, unos 30 pulgadas de agua, ¿verdad?, más o menos la mitad. Entonces acá, al colocar en 30 pulgadas de agua el recipiente, obviamente esta válvula comienza a abrirse y a la medida que va abriendo el líquido va descendiendo porque hay una entrada, pero al haber un desplazamiento entonces el líquido comienza a abrirse, perdón, comienza a disminuir el nivel. Este nivel va a ir disminuyendo progresivamente a medida que la válvula va aumentando su porcentaje y a medida que el transmisor va aumentando va disminuyendo su pulgadas de agua, también va sucediendo lo mismo con la corriente del transmisor. En color azul está el nivel medido en el recipiente a través de este señor, de este transmisor. La señal roja es la corriente en el transmisor, que es estos 10 miliamperios que tengo acá. Y el color verde representa el punto de referencia al cual yo fijé el valor, es decir, en este caso el valor deseado, que es de 30 pulgadas. Quiere decir que esta línea azul debe aproximarse a ese valor deseado, que es el valor de 30 pulgadas de agua. Fíjense que aquí ya tenemos 38, 37, es decir, se está simulando entonces el acercamiento del nivel al valor deseado. Veamos que aquí, al llegar exactamente a los 30 psi, perdón, a las 30 pulgadas de agua, ya el nivel comienza a estabilizarse. Estas pequeñas oscilaciones que se observan son parte de la simulación, ya que en muchos casos pues los procesos no necesariamente en el control de nivel vamos a tener un comportamiento perfectamente lineal, sino que hay una pequeña perturbación producto de el tipo de líquido, la espuma o las burbujas que se puedan presentar en la superficie del líquido. En este caso ya el sistema se encuentra estable, ¿verdad? Y en este caso ya el control de nivel no es por banda de desplazamiento como en el caso de los switches, sino que es un control regulatorio en el cual se tiende a estabilizar la variable azul, en este caso que es el nivel dentro del tanque 3, a un valor deseado, que es la línea verde, que en este caso yo la fijé a 30 psi. Ahora, para el control de temperatura vamos a analizar lo siguiente. Acá tenemos una caldera que va a generar el vapor. Ese vapor va a pasar por este serpentín dentro de este intercambiador de calor y luego, dependiendo del líquido que esté contenido en este recipiente, habrá una transferencia de calor y a la salida tendremos entonces un líquido con una temperatura X. Fíjense que acá estamos en la condición inicial, estamos partiendo de que la temperatura está a 27 grados centígrados. Es una temperatura ambiente, un punto de referencia, no es 0 grados centígrados, no tendría lógica. Entonces aquí, antes de iniciar el proceso, debemos asignarle un valor al switch de alarma. En este caso el TSH es un switch de alta temperatura que nos va a permitir determinar en qué punto yo quiero que por protección se detenga la caldera en caso de que hubiese un incremento excesivo en la temperatura dentro del recipiente o el vapor esté calentando muy por encima de lo deseado la variable a controlar. Voy a colocar para efectos de la simulación, vamos a colocar por ejemplo 60 grados centígrados. Eso quiere decir que si yo coloco en 60 grados centígrados la alarma,
mi valor de referencia no puede exceder 60 grados centígrados, porque si yo quiero calentar a más de 60 grados centígrados el líquido, cuando la variable a medida supere este valor, se va a activar la alarma y va a detener la caldera. Por lo tanto, si yo fijo acá una variable de 60 para la activación de la alarma de alta temperatura, entonces siempre mi valor de referencia debe estar por debajo de 60. Vamos a colocar un valor de referencia, por ejemplo, de 50. Si colocamos un valor de 50, colocamos el valor y podemos hacer clic aquí en la superficie para que se ejecute el valor. Si colocamos el valor en 50, nótese que inicialmente la temperatura está en un valor de 27 grados. Aquí evidentemente recordemos siempre ejecutar el modelo. Si no ejecutamos el modelo, pues obviamente va a ser muy difícil que el proceso se ejecute, ¿no? Fíjense que ya lo que ejecuté el modelo 50, el vapor comienza a pasar por el serpentín y la temperatura comienza a aumentarse, la temperatura medida en la línea de salida, ¿verdad? Porque hay una transferencia de calor. Cuando llegue a 50 grados centígrados, entonces el proceso de incremento de la temperatura se detiene. Aquí debemos abrir la válvula F2 y F3 para que haya desplazamiento del líquido tanto en la entrada como de la salida. ¿Ok? Bien, nótese lo siguiente, cuando nosotros tenemos este comportamiento de 50 grados centígrados, la válvula llegó a 23 grados centígrados. Si yo quisiera disminuir la temperatura, por ejemplo, a 35 grados centígrados, la válvula comienza a cerrarse porque los 35 están por debajo del valor que estoy midiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el controlador? Le dice, hey, a la válvula vamos a cerrarla para que entre menos vapor. Al entrar menos vapor hay menos transferencia de calor, y al haber menos transferencia de calor la temperatura del líquido comienza a bajar lentamente y se va a detener hasta más o menos que alcance el valor de referencia, alcance los 35 grados centígrados, ¿verdad? Que es el valor deseado. Ahora, si yo en algún momento llego y coloco, por ejemplo, 70 grados centígrados, observen que los 70 grados centígrados, aquí están el color verde, me indica el set point, que es el que estoy cambiando, el color blanco me indica la temperatura dentro del recipiente, que es medida o la temperatura de la variable de salida, que es medida por este transmisor, y el color rojo me indica la corriente que produce este transmisor, ¿verdad? Nótese que aquí la temperatura va subiendo progresivamente, pero cuando supera los 60 grados centígrados, esta alarma se activa, y al activarse esa alarma es un indicador, una advertencia de que la condición del proceso está en condición crítica. Por lo tanto, a través de este controlador se detiene la caldera. Al detenerse la caldera, el vapor, comienza a dejar de fluir a través del serpentín, no hay transferencia de calor. ¿Y qué va a suceder entonces con el líquido? Bueno, el líquido dentro del recipiente va a comenzar a enfriarse, producto de qué? De que al transcurrir el tiempo sin haber transferencia de calor, pues el líquido va a ir saliendo cada vez con menos temperatura, ¿verdad? En este caso sería la condición crítica en la cual se activó la alarma, ya que la temperatura superó el valor que yo fijé aquí en la alarma. Y luego, si vamos a trabajar con el sistema de control de flujo, que es un sistema en este caso que emula la parte correspondiente a gas, aquí debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos un compresor donde se presuriza el gas y es enviado hacia esta línea. Hay un switch de presión que detecta alta presión para proteger el sistema en caso de que haya una alta presión por un taponamiento de la válvula o cualquier obstrucción en la línea. Si hay un incremento excesivo de la presión, se detiene el compresor a través de este switch de alta presión o esta alarma de interruptor de alta presión. Este transmisor mide la presión en la línea con la cual el gas es enviado. Este transmisor de presión diferencial permite medir la velocidad de desplazamiento del gas a través de la tubería, y a través de este elemento conocido como bloque de flujo o computador de flujo, cálculo de flujo AGA3, que es una normativa de la Asociación de Gas, de la Asociación Americana de Gas, ellos tienen un modelo a través del cual con una ecuación podemos determinar, por ejemplo, FQ igual a una constante K. Ahorita vamos a ver qué es esa constante K. En este caso aplicamos ahora la raíz cuadrada, FK por la raíz cuadrada de la presión por la cual es enviado el gas multiplicado por la presión diferencial.
esta ecuacioncita que está aquí es lo que normalmente se conoce como la norma para el cálculo de gas haga 3. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de FQ igual a K por la raíz de PT por PD indica que esta constante va a tener un comportamiento dentro de ese cálculo de gas. Este transmisor de presión y este transmisor de presión diferencial también. Veámoslo en el simulador. Si regresamos a la simulación, aquí tenemos la constante K que va a estar dentro del computador de flujo. Esta constante K depende del diámetro de la tubería, del diámetro del punto de medición, es decir, de unos factores que por lo general son suministrados por el ingeniero de procesos. Este PT es el que mide la presión con la cual se envía el gas hacia la línea, producto del compresor, y este PDT mide la velocidad con la cual se está desplazando. Al aplicar la ecuación antes explicada del AGA3, entonces a la salida vamos a tener la cantidad de flujo calculado en una unidad que se expresa en miles de pies cúbicos diarios. Esa unidad de miles de pies, esa cantidad de flujo de miles de pies cúbicos diarios es la que va a entrar como valor medido al controlador, y fijando un valor de referencia en el controlador abrirá o cerrará más la válvula para lograr que esta cantidad de flujo siempre alcance el valor deseado. Por lo tanto, acá tenemos un sistema de control regulatorio o control PID, en este caso un controlador de flujo, y aquí tenemos, ya no es un sistema de control, sino un sistema de cálculo de flujo, a través del cual, a partir de la presión que se conoce como presión estática, que es la presión que envía el gas hacia la línea, y la presión diferencial, que es la que me permite evaluar la velocidad de desplazamiento, y en función del diámetro de esta tubería y del factor que se incorpore en el orificio interno para producir la velocidad del gas acá, pues tenemos entonces a este factor conocido como constante K del módulo AGA3, que aplicando la ecuación explicada anteriormente nos permite obtener el gas total. Estos dos elementos que están acá simplemente son indicadores. Este me indica la presión diferencial, es decir, la velocidad de desplazamiento del flujo aquí, y este señor mide ya la cantidad de flujo directamente. Aquí hay un medidor diferencial y un medidor de flujo. Eso quiere decir que el gas, en este sistema, en este modelo que estamos explicando, se hace una medición conocida como medición indirecta, porque la cantidad de flujo no se obtiene directamente a través de un transmisor de flujo, sino que se obtiene a través de un transmisor de presión diferencial, una constante del dispositivo primario de medición, y en función de esos tres elementos, aplicando una ecuación matemática, obtenemos entonces la medición de gas respectiva. Por eso se llama método indirecto. Veamos el funcionamiento del proceso. Fíjense, aquí hacemos clic y cuando arranquemos el compresor debemos colocar la constante en un valor 1 y aumentar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer el set point a 12 miles de pies cúbicos. Estos 12 miles de pies cúbicos me permiten entonces que el desplazamiento del gas comience a realizarse a un valor determinado. Por ejemplo, aquí habla de 500 psi, 0,28 pulgadas de agua, y al tener una constante igual a 1, esta constante puede ser cualquier valor. Ahorita yo estoy asumiendo 1 para efectos de la explicación, pero normalmente este parámetro es dado por el ingeniero de procesos. Aquí, por ejemplo, si incrementamos el flujo, por ejemplo, a 20 miles de pies cúbicos, se produce un incremento a la salida, ya que al haber una mayor apertura, fíjense que a medida que yo voy demandando mayor cantidad de gas, la válvula se va abriendo más. Al abrirse más, hay mayor velocidad, es decir, mayor presión diferencial, más o menos la presión es la misma, hay una mayor presión diferencial, y por relación directa, entonces se produce un incremento en la cantidad de flujo que está pasando. Si yo disminuyo el fluido, por ejemplo, si ahora quiero que pasen son solo 15 miles de pies cúbicos diarios, entonces sucede lo contrario, ¿verdad? La válvula se va cerrando progresivamente y el flujo va a ir disminuyendo hasta llegar a los 15 miles de pies cúbicos, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado, repito, entonces, porque vamos a ver ahorita el proceso de activación de la alarma. Fíjense, si nosotros, por ejemplo, vamos a ejecutar la simulación de esta forma. Primero, modelo, ejecutamos el modelo, le doy un arranque al compresor, pero no tomo la previsión de arrancar el controlador con su valor de referencia, ni la constante de tiempo para que haga el cálculo, perdón, ni la constante de cálculo del flujo. Entonces, ¿qué sucede?
Si yo no calculo el flujo, si esta constante es cero, el flujo va a ser cero. Si el flujo es cero y el set point es cero, la válvula no se abre. Pero el compresor estaba inicialmente encendido, por lo tanto aquí hubo un incremento de presión superior a 500 libras que hizo la alarma de alta presión. Envió una señal, se detuvo el compresor y por ende entonces el proceso no pudo arrancar. Esto es para que entonces tengamos en cuenta que estos son simulaciones de procesos, de condiciones críticas de procesos que deben ser tomados en cuenta, ¿no? Si hacemos el arranque del proceso normal, que es lo que vamos a evaluar en este caso, en el sistema de control de flujo, ejecutamos el proceso, hacemos el arranque del compresor. Aquí nos sale el mensaje de que debemos colocar la constante y debemos colocar el flujo para que la cosa se dé normal, el arranque del proceso se dé normal. Entonces aquí vamos a observar en color blanco la señal correspondiente a la presión que mide el transmisor. Aquí está, más o menos casi 500 libras, 497, la corriente del transmisor estático, que es casi 20 miliamperios. La presión diferencial subió, claro, aquí la escala es muy diferente, por eso casi no se observa aquí el valor, pero aquí podemos observar que la presión diferencial es muy pequeñita. Si quiero que haya más gas, incremento el set point, y al incrementar el set point, fíjese que hay mayor flujo de gas porque la válvula va abriendo y por ende la presión diferencial va incrementando. Y aquí con esta línea yo puedo observar la cantidad de flujo, en este caso que es 29, 31, debería llegar hasta 36 y allí se estabiliza, ¿verdad? Bueno, y finalmente para la parte del módulo de control por PLC, vamos a trabajar entonces con este módulo de la siguiente forma. Aquí tenemos el modelo del lado izquierdo de un proceso en el cual hay un tanque al cual va a entrar líquido, hay un transmisor de nivel que va a medir ese líquido, le va a enviar una señal al PLC y ese PLC también va a recibir información de un switch, de un interruptor de alto nivel que me va a indicar cuando el tanque está muy alto para que entonces yo pueda controlar la apertura o cierre de la válvula de entrada. Estas dos bombas son las que van a permitir desplazar el líquido almacenado en el tanque, que va a arrancar de acuerdo al nivel que tenga acá en el recipiente. Fíjense, inicialmente yo debo considerar lo siguiente: el valor de X debe ser menor que el valor de Y. El valor de X es el que me va a permitir que arranque la bomba 1. El valor de Y es el que me va a indicar que debe arrancar la segunda bomba. Por lo tanto, si yo fijo acá un valor, ese valor de X tiene que ser menor al valor de Y para que se dé la secuencia de arranque 1, 2. Si en algún momento dado el funcionamiento de las dos bombas no es suficiente, el líquido va a seguir subiendo porque el desplazamiento de las bombas no es el adecuado. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar el líquido hasta este punto del interruptor LSH, el cual va a indicar al PLC que se dio una condición de alto nivel y el PLC debe darle la orden a una válvula para que entonces se cierre la válvula, no siga entrando más fluido y no se produzca un derrame del recipiente. Este temporizador simplemente es para que esa acción crítica tenga un delay, un retardo que cumpla con el tiempo necesario para que la alarma pues se dé bajo un tiempo prudencial, ¿no? Por supuesto, esto que está acá es el proceso físico. Ahora, internamente, cuando hablamos de un controlador lógico programable, se va a desarrollar un programa que va a ejecutar ese control lógico del proceso. Ese control lógico del proceso se hace a través de esta secuencia. En esta primera secuencia se hace una comparación del nivel. ¿Cuál es el nivel? Él evalúa si el nivel X es mayor que un nivel dado. Por ejemplo, yo voy a fijar acá que el nivel X, si vamos a trabajar en referencia de 0 a 100 pulgadas de agua en el recipiente, voy a colocar acá 40, por ejemplo, pulgadas de agua. Quiere decir que el segundo nivel de arranque lo voy a colocar en 60 y la alarma la voy a colocar en 70. ¿Okay? 40, 60, 70, es decir, cuando llegue a 40 arranca la bomba 1, cuando llegue a 60 arranca la bomba 2, en caso de que las dos bombas no son suficientes, llega a 70, se activa este interruptor y ese interruptor ¿qué hace? Espera el sistema, el PLC espera un tiempo prudencial para entonces enviar la señal de alarma y simultáneamente generar una alarma. Veamos el funcionamiento del proceso. Lo primero dice, antes de iniciar el proceso debes asignar los valores comprendidos del rango de 0 a 100
el nivel X, el nivel Y, la alarma y el temporizador. Esos 4 parámetros debemos configurarlos previamente. Entonces aquí tengo 40, 60, 70 y el tiempo vamos a darle unos 20 segundos para que se ejecute el proceso. Le damos entonces, hacemos clic en la iniciación del proceso y al iniciar el proceso vamos a evaluar que el líquido comienza a caer en el recipiente. Fíjense que en el PLC la línea comienza a darse, pero esta condición no es válida porque el nivel apenas está por debajo de 40. Cuando se dé esta condición, es decir, cuando este nivel se incremente al 40 que yo fijé como el nivel X, entonces va a haber una continuidad lógica que permita que esta instrucción de salida se active y le dé entonces la orden de arranque a la bomba 1. Entonces, obviamente, esta condición se va a dar cuando llegue a 40. Si el sistema sigue subiendo hasta 60, se va a repetir una instrucción similar, pero en este caso la orden de arranque va a ser para la bomba 2. Nótese acá, observe acá lo siguiente. 40, se activa la condición, se da una continuidad lógica y la bomba cambia de color rojo a verde, es decir, que arranca. Pero el nivel sigue subiendo, que es parte de la simulación. Llegamos a 60 PSI, al llegar a 60 PSI, ¿qué va a suceder? Ahora entonces esta bomba 2 va a arrancar. Fíjense que ahora el fluido está pasando por la bomba 1. Ahorita debería, lo que arranque esta bomba, pasar por aquí y tendríamos mayor caudal en la salida del sistema, ¿verdad? Cuando llegue a 60 sucede que entonces la bomba 2 arranca, pero si seguimos simulando una condición crítica en la cual hay una deficiencia en las bombas y el sistema sigue subiendo, entonces aquí, fíjense, aquí se produce el segundo arranque de la bomba, pero supongamos que hay una deficiencia en las bombas y el nivel sigue subiendo y va a llegar a 70, que es donde está ajustado físicamente el switch de alto nivel. Entonces, al producirse esa condición de 70 PSI, el interruptor cambia a color rojo, ¿verdad? Comienza el proceso de temporización, pero el temporizador no va a mandar a detener las bombas, ni va a generar la alarma, ni va a cerrar la válvula hasta tanto no se cumpla ese delay, ese retardo que yo configuré acá de 20 segundos. Una vez que llegue a 20 segundos el conteo del proceso, entonces aquí se produce la detención de las bombas, una generación de una alarma y una señal que detiene el ingreso de líquido. ¿Cuál es la intención entonces? Evitar que el líquido siga llenando el recipiente y por ende ocurra un derrame en la instalación. En este caso, pues, se está simulando entonces una secuencia de proceso de arranque normal de las bombas, una secuencia de detección de alarma y otra secuencia que detecta la condición de alarma y entonces envía una alarma a través de un delay y envía una cierre a la válvula de entrada, ¿no? Fíjense que aquí entonces tenemos dos partes de la simulación, proceso y software. En este caso, cuando estamos hablando de la simulación del software, pues aquí vamos a utilizar un dispositivo controlador lógico programable. La idea en este módulo es simplemente explicar cómo trabaja el PLC en su filosofía de funcionamiento. Más adelante, con otros entornos de simulación, veremos cómo desarrollar esta lógica de control, qué software, qué estrategias se utilizan para hacer estos programas y cómo se relacionan estos procesos con esos programas. Eso lo explicaremos a través de otras herramientas de simulación de control lógico programable. Por ahora lo que nos interesa entonces es que tengamos una visión de las cosas que podemos hacer con este simulador. El control PID no lo vamos a utilizar para efectos de la asignación planteada, sin embargo, aquí se simula lo que es el funcionamiento de un lazo de control y aquí en control on-off pues se simula el accionamiento de un sistema o de una bomba a través de interruptores. Fíjense que en este caso nosotros esos dos módulos, aun cuando no los estamos explicando, aquí tenemos por ejemplo en el módulo de presión control on-off y en el módulo de control por PLC estamos explicando el control lógico programable y en el módulo por ejemplo de flujo, ¿verdad? Tenemos aquí un control PID, ¿ok? Es decir que tenemos todas las estrategias de control en los 5 módulos explicados. Bueno, jóvenes, con esto entonces llegamos al final de esta explicación de cómo utilizar el laboratorio virtual de control. No olviden revisar las actividades puestas en el blog, así como también el material de apoyo y las respectivas asesorías en función de las asignaciones propuestas. Saludos a todos jóvenes, espero que se encuentren bien y seguimos en contacto.